El escriba y sacerdote. ¿Quién era Esdras? Esdras era un sacerdote y escriba judío, descendiente de Aarón, que jugó un papel crucial en la restauración religiosa de Jerusalén después del exilio babilónico. Se le considera una figura fundamental en la preservación y enseñanza de la ley de Moisés. ¿Cuál era el significado de su nombre? El nombre Esdras, en hebreo significa ayuda o Jehová ayuda, lo cual es muy apropiado dado su papel en la restauración del pueblo judío. ¿De qué linaje provenía Esdras? Esdras provenía del linaje sacerdotal de Aarón, siendo descendiente directo de Seraías, el sumo sacerdote, lo que le confería una autoridad inherente en asuntos religiosos y espirituales. ¿Qué habilidades o conocimientos especiales tenía Esdras? Esdras era un escriba experto en la ley de Moisés, lo que implicaba un profundo conocimiento de las escrituras y la capacidad de interpretarlas y enseñarlas con autoridad. Su dedicación al estudio y la enseñanza de la ley es un tema recurrente en el libro que lleva su nombre. ¿Cuándo y dónde vivió Esdras? Esdras vivió durante el período persa, en el siglo V a.C. Nació en Babilonia durante el exilio y luego viajó a Jerusalén. ¿Cuál era el propósito de su viaje a Jerusalén? El propósito principal del viaje de Esdras a Jerusalén era restaurar la observancia de la ley de Moisés y establecer el orden religioso entre los judíos que habían regresado del exilio, llevando consigo los tesoros para el templo y el mandato del rey persa. ¿Qué rey persa le concedió permiso para ir a Jerusalén? Fue el rey Artajerjes quien concedió a Esdras permiso para ir a Jerusalén, proveyéndole recursos y autoridad para su misión. ¿Qué llevó Esdras consigo desde Babilonia a Jerusalén? Esdras llevó consigo ofrendas de oro y plata para el templo, vasos sagrados, y un decreto real que le otorgaba autoridad para implementar la ley de Dios en Judá. ¿Cuánto tiempo le tomó a Esdras viajar de Babilonia a Jerusalén? El viaje de Esdras y su comitiva de Babilonia a Jerusalén les tomó aproximadamente 4 meses, lo que resalta la dificultad y la duración de la travesía. ¿Cómo reaccionó Esdras al llegar a Jerusalén y ver la situación espiritual del pueblo? Al llegar a Jerusalén, Esdras se consternó profundamente al descubrir que muchos judíos se habían casado con mujeres extranjeras, contraviniendo la ley de Dios. Su reacción fue de dolor y humillación, rasgando sus vestiduras y ayunando en señal de arrepentimiento. ¿Cuál fue el principal problema que Esdras enfrentó al llegar? El principal problema que Esdras enfrentó fue el de los matrimonios mixtos entre los judíos y las poblaciones paganas circundantes, lo que ponía en peligro la pureza religiosa y la identidad del pueblo de Israel. ¿Qué medida drástica tomó Esdras para abordar los matrimonios mixtos? Esdras impulsó una reforma radical. Exigió que los hombres judíos se divorciaran de sus esposas extranjeras y se arrepintieran de su pecado. Una medida controvertida pero considerada necesaria para preservar la identidad religiosa de la nación. ¿Cómo se llevó a cabo la reforma de los matrimonios mixtos? Se convocó una asamblea de todo el pueblo en Jerusalén, donde Esdras presentó el problema. Se nombró una comisión para investigar cada caso y se dio un plazo para que la gente resolviera la situación de los matrimonios. ¿Cuál fue la importancia de la lectura pública de la ley por Esdras? La lectura pública de la ley en la plaza frente a la Puerta del Agua fue un evento monumental que marcó la reafirmación del pacto de Dios con su pueblo, llevando a un avivamiento espiritual y a la comprensión de la necesidad de obedecer los mandamientos divinos. ¿Qué efecto tuvo la lectura de la ley en el pueblo? La lectura de la ley conmovió profundamente al pueblo, quienes al entender su contenido, comenzaron a llorar por sus pecados. Esdras y los levitas tuvieron que animarlos a no entristecerse, sino a regocijarse en el Señor. ¿Qué festividad importante se celebró después de la lectura de la ley? Después de la lectura de la ley y la comprensión de sus mandamientos, el pueblo celebró con gran alegría la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, una festividad que había sido descuidada por mucho tiempo. ¿Se le atribuye a Esdras la redacción de algún libro de la Biblia? Tradicionalmente, se le atribuye a Esdras la autoría del libro de Esdras y, según algunas tradiciones judías, también partes de crónicas y la organización del canon del Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el legado espiritual de Esdras? El legado espiritual de Esdras fue inmenso, restauró la observancia de la ley, fortaleció la identidad religiosa del pueblo y sentó las bases para el judaísmo post-exílico, enfatizando el estudio y la obediencia a la Torá. ¿Cómo era la relación de Esdras con el rey persa? La relación de Esdras con el rey persa Artajerjes era de gran favor y respeto. El rey confiaba en Esdras y le otorgó amplios poderes para llevar a cabo su misión en Jerusalén. ¿Cuál es una de las citas más famosas asociadas con Esdras?
Una de las citas más famosas asociadas con Esdras es, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, Esdras 7:10. ¿Qué papel jugó Esdras en el mantenimiento de la identidad judía? Esdras fue crucial para el mantenimiento de la identidad judía al enfatizar la separación de las naciones paganas, la pureza del linaje y, sobre todo, la centralidad de la ley de Dios como fundamento de su fe y vida. ¿Se le considera a Esdras un profeta? Aunque Esdras no es tradicionalmente clasificado como uno de los profetas mayores o menores, su rol como escriba y maestro de la ley tenía un componente profético en el sentido de comunicar y aplicar la palabra de Dios al pueblo. ¿Qué desafíos enfrentó Esdras al intentar implementar las reformas? Esdras enfrentó la resistencia de aquellos que se vieron afectados por sus reformas, especialmente en lo referente a los matrimonios mixtos. Sin embargo, su autoridad divina y su determinación le permitieron superar estos desafíos. ¿Cuál es la diferencia entre el regreso de Zorobabel y el de Esdras? El regreso de Zorobabel, primer grupo, se centró en la reconstrucción del templo, mientras que el regreso de Esdras, segundo grupo, se enfocó en la reforma espiritual y la restauración de la observancia de la ley de Moisés. ¿Qué podemos aprender de la vida de Esdras hoy? De Esdras podemos aprender la importancia de la dedicación al estudio de la palabra de Dios, la valentía para defender la verdad, la necesidad de arrepentimiento y reforma personal y comunitaria, y la pasión por la pureza y la identidad espiritual. Preguntas y respuestas sobre Nehemías. El constructor y gobernador. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era un copero del rey persa Artajerjes I, quien más tarde se convirtió en el gobernador de Judá y jugó un papel fundamental en la reconstrucción de los muros de Jerusalén y en la reforma social y religiosa del pueblo. ¿Cuál era el significado de su nombre? El nombre Nehemías, en hebreo, Nehemia, significa Jehová consuela o el Señor conforta, un nombre adecuado para alguien que trajo consuelo y seguridad a su pueblo. ¿Qué puesto ocupaba Nehemías en la corte persa? Nehemías ocupaba el importante y confiable puesto de copero del rey Artajerjes I. Este cargo le daba acceso directo al rey y lo convertía en una figura de confianza en la corte real. ¿Cómo se enteró Nehemías de la situación de Jerusalén? Nehemías se enteró de la desoladora situación de Jerusalén, con sus muros derribados y sus puertas quemadas, a través de su hermano Hanani y otros judíos que llegaron de Judá. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías al enterarse de la situación de Jerusalén? Al enterarse de la difícil situación de Jerusalén, Nehemías se sintió profundamente entristecido, lloró, ayunó y oró a Dios por muchos días, expresando su dolor y su deseo de ayudar a su pueblo. ¿Qué pidió Nehemías al rey Artajerjes? Nehemías pidió al rey Artajerjes permiso para ir a Jerusalén y reconstruir sus muros, así como cartas de protección y provisiones de madera para la obra. ¿Con qué actitud el rey Artajerjes concedió la petición de Nehemías? El rey Artajerjes concedió la petición de Nehemías con una actitud favorable y comprensiva, mostrando su apoyo a la empresa. ¿Cuánto tiempo pidió Nehemías para su misión en Jerusalén? Nehemías pidió al rey un tiempo específico para su misión, aunque el texto bíblico no lo detalla, se entiende que fue un periodo considerable para la reconstrucción. Más tarde se revela que estuvo allí por al menos 12 años como gobernador. ¿Quiénes fueron los principales opositores a la reconstrucción de los muros? Los principales opositores fueron Sanbalat el horonita, Tobías el amonita y Gesem el árabe, quienes se burlaron, conspiraron y amenazaron a los constructores. ¿Cómo enfrentó Nehemías la oposición de sus enemigos? Nehemías enfrentó la oposición con oración, vigilancia y acción estratégica. Armó a los trabajadores, organizó turnos de guardia y motivó al pueblo a no temer, sino a luchar por sus familias y su ciudad. ¿Qué estrategia implementó Nehemías para acelerar la construcción de los muros? Nehemías organizó al pueblo por familias y grupos, asignando a cada uno una sección del muro para reconstruir, lo que fomentó un sentido de propiedad y aceleró el trabajo. ¿Cuánto tiempo tomó la reconstrucción de los muros de Jerusalén? La reconstrucción de los muros de Jerusalén fue completada en un tiempo asombrosamente corto, 52 días, lo que es un testimonio de la dedicación y el esfuerzo conjunto del pueblo bajo el liderazgo de Nehemías. ¿Cuál fue la reacción de los enemigos de Israel al ver los muros terminados? Los enemigos de Israel se desanimaron y perdieron el respeto al ver los muros terminados, reconociendo que la obra había sido hecha con la ayuda de Dios. Además de la reconstrucción física, ¿qué otras reformas implementó Nehemías? Además de la reconstrucción física, Nehemías implementó reformas sociales y religiosas, como la abolición de la usura, la provisión de alimentos para los pobres, la dedicación de las murallas,
La purificación del templo y la restauración del diezmo. ¿Qué papel jugó Esdras en las reformas de Nehemías? Esdras y Nehemías trabajaron juntos. Esdras se enfocó en la reforma espiritual a través de la lectura y enseñanza de la ley, mientras que Nehemías se encargó de la reconstrucción física y las reformas sociales y políticas. ¿Qué hizo Nehemías para asegurar el sustento de los levitas y sacerdotes? Nehemías se aseguró de que se restaurara la práctica del diezmo y las ofrendas para que los levitas y sacerdotes pudieran dedicarse al servicio del templo sin preocuparse por su sustento. ¿Cómo abordó Nehemías el problema de los matrimonios mixtos? Nehemías también se enfrentó enérgicamente al problema de los matrimonios mixtos, reprendiendo a los culpables, haciendo que juraran no casarse con extranjeras y expulsando a aquellos que se negaban a obedecer. ¿Qué festividad importante se celebró después de la dedicación de los muros? Después de la dedicación de los muros, se celebró con gran alegría la fiesta de la dedicación de las murallas, un evento de gratitud y celebración por la protección restaurada de la ciudad. ¿Qué hizo Nehemías para asegurar la seguridad de Jerusalén? Nehemías no solo reconstruyó los muros, sino que también estableció guardias en las puertas, organizó a la población para que viviera dentro de la ciudad y nombró a personas de confianza para administrarla. ¿Cuál fue el legado político de Nehemías? El legado político de Nehemías fue el de un líder fuerte y justo que restauró el orden, la seguridad y la autonomía limitada de la provincia de Judá bajo el imperio persa. ¿Cómo era la relación de Nehemías con los pobres y oprimidos? Nehemías mostró una profunda preocupación por los pobres y oprimidos, luchando contra la injusticia económica, como la usura, y asegurando que las necesidades básicas de todos fueran cubiertas. ¿Cuál es una de las citas más famosas asociadas con Nehemías? Una de las citas más famosas asociadas con Nehemías es: no nos temas, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué podemos aprender de la vida de Nehemías hoy? De la vida de Nehemías podemos aprender sobre el liderazgo piadoso, la perseverancia frente a la adversidad, la importancia de la oración, la visión para la reconstrucción tanto física como espiritual, y la pasión por la justicia social. ¿Cuál es la diferencia entre el enfoque de Esdras y el de Nehemías? Aunque ambos fueron líderes en la restauración post-exílica, Esdras se centró en la reforma espiritual y la enseñanza de la ley, mientras que Nehemías se enfocó en la reconstrucción física de Jerusalén y las reformas sociales y políticas. Sus ministerios fueron complementarios. ¿Qué cualidades de liderazgo podemos observar en Nehemías? Nehemías mostró cualidades de liderazgo como la visión, la oración, la planificación, la organización, la valentía, la resiliencia, la compasión, la determinación y la habilidad para motivar a la gente.